Gloria a Dios. Hermano, que el Señor le bendiga. Le damos gracias al Señor por este hermoso privilegio que nos concede de predicar su palabra. Y en esta tarde vamos a estar predicando con el tema ¿quién será salvo? Gloria a Dios. Y para esto vamos a estar leyendo un pasaje de las Escrituras en el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 15 y 16. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Marcos 16, 15 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Gloria al Señor. Aleluya. Saludamos a los hermanos y a los amigos que nos sintonizan por estos medios. Quiero decirles, recordarles que estamos predicando por medio de nuestra página de Facebook, Camino al Cielo, predicando la sana doctrina. Antes de la predicación vamos a escuchar una alabanza para la gloria y la honra de nuestro Dios. Aleluya, gloria a Dios. Le adoramos, le bendecimos y le exaltamos. Aleluya, le damos gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Jesús. Bendecimos. Sí, Señor, bendecimos tu nombre. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor, por ser tan bueno para con nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya, le adoramos, le adoramos. Poderoso Dios, te adoramos, Señor. Te adoramos, Jesús, te adoramos, te adoramos. Oh, te damos gloria, aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Te adoramos. Te adoramos, Señor, te bendecimos, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, maravilloso. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Yo necesito de ti. Yo necesito sentir tu presencia en mi vida. Devuélveme, por favor, el gozo y la salvación que un día yo tenía. Es que sin tu presencia, mi Dios, no hay razón para vivir. Yo necesito de ti. Yo necesito sentir tu presencia en mi vida. Devuélveme, por favor, el gozo y la salvación que un día yo tenía. Es que sin tu presencia, Señor, no hay razón para vivir. Aleluya, gloria a Dios. Te adoramos, Señor, te adoramos, te adoramos. Sí, Señor, tú eres bueno, tú eres grande y maravilloso. Aleluya, poderoso Dios. Gloria a Dios. Gloria, 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 aleluya. Aleluya, poderoso Dios. Bendecimos tu nombre, aleluya. Gloria a Dios. Yo necesito De ti, yo necesito sentir tu presencia en mi vida. Devuélveme, por favor, el gozo y la salvación que un día yo tenía. Es que sin tu presencia, Señor, no hay razón para vivir. Yo necesito de ti. Yo necesito sentir tu presencia en mi vida. Devuélveme, por favor, el gozo
de la salvación que un día yo tenía. Es que sin tu presencia, Señor, no hay razón para vivir. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Te adoramos, Señor, te adoramos. Te adoramos, Señor, aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a su nombre, aleluya. Te adoramos, Señor, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Te damos gloria, aleluya. Gloria a Dios, maravilloso, 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 maravilloso. Así entramos a la predicación de la palabra. Pero antes vamos a hacer una oración al Señor para que sea Dios guiándonos en lo que vayamos a hablar, que no sea de nosotros, sino que Dios nos dé lo que tengamos que hablar en esta tarde. Amantísimo Padre que estás en gloria, en esta hora, Señor, yo me presento delante de ti. Te pido que me uses como un canal de bendición para predicar tu palabra, Dios mío. Que esta palabra, Señor, llegue al corazón de los oyentes, Padre, y redarguya de pecado, convenza de pecado esta palabra, Señor, a través de tu Santo Espíritu, Padre. Sabemos que esta palabra, Señor, no viene en vano, Señor. Esta palabra no regresará vacía, Padre de la gloria, sino que hará lo que tú quieres y será prosperada para la que tú lo has enviado, Dios mío. Te presento, Señor, a cada uno de mis hermanos y a los amigos que nos escuchan por estos medios, Padre. Toma el control de toda mente, Dios mío. Llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Que esta palabra, Señor, no regrese vacía, Padre. Muchas gracias te damos, Señor. Gracias, gracias, Señor Jesús. Aleluya. ¿Quién será salvo? Una hermosa pregunta. Gloria al Señor. Yo creo que la respuesta la leímos ya en el capítulo de Marcos, capítulo 16, versículo 15 y 16. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Pero el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Gloria a Dios. Creemos que la salvación es para todos, para todo el mundo, para toda criatura. Gloria a Dios. Sabemos que Dios es bueno para con todos. La Biblia dice, aleluya, que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero lastimosamente no todo el mundo se va a arrepentir, no toda la gente se va a arrepentir. La Biblia dice que muchos son llamados y pocos los escogidos. Gloria al Señor. Dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Salvo, ¿salvo de qué? Salvo de la condenación eterna, salvo de este mundo de pecado, salvo, aleluya, del infierno, aleluya, salvo del lago de fuego. Se sabe que solamente hay dos lugares para la eternidad, uno que es a condenación y otro es a vida eterna. Uno para todos aquellos que no obedecen la palabra, para todos aquellos que no creen en nuestro Señor Jesucristo, y otro lugar para los que creen, un lugar precioso, aleluya, que Cristo se fue a preparar. La Biblia dice que Él dijo que se iba a preparar moradas para cada uno de nosotros, esas moradas eternas que no son construidas por mano humana, sino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Nosotros sabemos, gloria al Señor, que siempre ha habido dos grupos de personas, unos que temen a Dios y otros que no temen a Dios. Gloria al Señor. Sabemos que la salvación, dice la palabra, viene de los judíos. Acordémonos que hubo un hombre el cual le creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Este es nuestro Padre Abraham, nuestro Padre en la fe. Aleluya.
Gloria a Dios. Jesucristo, Dios le dijo a Abraham que su descendencia iba a ser como la arena del mar. Aleluya, como las estrellas de los cielos. Aleluya. Él es nuestro Padre a través de la fe. Gloria al Señor. Hay unas lecturas que nos hablan cómo Dios trató con el pueblo judío. Nosotros acordémonos que Abraham le creyó a Dios y de él vino una descendencia en la carne, la cual, aleluya, es el pueblo de Israel. Sabemos que el hijo de Abraham fue Isaac y el hijo de Isaac fue Jacob, por la cual vinieron las 12 tribus de Israel. Y aleluya, sabemos que también Jacob, aleluya, era su nombre original, pero Dios le cambió el nombre a Israel. Es por eso que la nación de Israel se llama así hasta el día de ahora. Y nosotros sabemos cuando Jesucristo anduvo en esta tierra, gloria al Señor, dice que en determinado momento mandó a sus discípulos a predicar la palabra. Lo encontramos en Mateos 10, versículo 5, dice: a estos 12 envió Jesús y le dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por eso decimos, aleluya, Jesucristo vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Aleluya. Así es que la salvación era para los judíos, la promesa era para los judíos, para el pueblo de Israel. En determinado momento Jesucristo llora delante de la ciudad de Jerusalén. Lo encontramos en Lucas 13:34. Jesús habló, aleluya, con el pesar en su corazón y le dijo: mire a la ciudad de Jerusalén. Lucas 13:34. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? O sea que la salvación era para los judíos. Aleluya. La oportunidad cuando Jesucristo vino a esta tierra era para los judíos. Aleluya. La salvación era la promesa que Dios le había prometido. Aleluya. A aquellos que habían creído en Él. Había muchas personas que creyeron en Jesús, pero sabemos que la mayor parte de ellos no creyó en nuestro Señor Jesucristo. Ellos tomaron en poco la venida del Señor. Ellos no creyeron que Jesús era el Hijo de Dios. Ellos no creyeron que Jesús era el Mesías. Ellos no creyeron que Jesús era el Mesías prometido allá en el Antiguo Testamento, en el cual el profeta Isaías lo relata en el libro de Isaías capítulo 53. Gloria al Señor para siempre. Sabemos que la promesa era para los judíos, pero por cuanto ellos no creyeron, Jesucristo, aleluya, les dio instrucciones a sus discípulos y les dijo, mire lo que les dijo Jesús a sus discípulos. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre para siempre. Sé que cuando los israelitas no quisieron creer, Jesús le dijo a sus discípulos, primero les dijo que no fueran a los gentiles. Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sabemos que después de eso, cuando Jesús vio que el pueblo de Israel no lo recibió, mandó a los otros discípulos y le dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio. Aleluya. Mateo 28:18 también dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Acordémonos que al principio era el mensaje para los israelitas, pero por cuanto ellos no quisieron creer, Jesucristo les dio un mandato a sus discípulos y les dijo:
Alabado sea Dios. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden, oiga, qué importante esto, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, no es solamente en el creer, como lo dije en otra ocasión, es el principio, pero Jesús también les enseñó que guardaran lo que Él les había hablado. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sabemos nosotros que Jesucristo anduvo predicando el Evangelio después que los discípulos, después de que el pueblo de Israel no lo quiso recibir. Le digo a los discípulos que fueran por todos los caminos y predicaran el Evangelio, y todo aquel que creyere y fuere bautizado sería salvo, mas el que no creyere sería condenado. Hallamos unos acontecimientos que sucedieron en Israel. Sabemos que Jesucristo se dedicó mucho más a los judíos, por eso Él se lamentaba grandemente cuando vio a su pueblo que no quiso creer en Él. Es por eso que Él se lamentaba diciendo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuánto tiempo, cuántas veces yo te quise proteger como la gallina a sus polluelos y no quisiste? O sea, por cuanto lo rechazaron, Jesucristo se fue a los gentiles. Gloria a Dios. Y nosotros encontramos unas lecturas en las cuales hubieron muchas personas que no eran judías, eran gentiles. Acordémonos que siempre han habido dos clases de personas: los que creen en Dios y los que no creen en Dios. Los israelitas sabemos que tenían un trato con Dios, esos eran los judíos, pero los gentiles son todos aquellos que no eran judíos. Pero la misericordia de Dios era grande. Nosotros sabemos que hubieron muchas personas que no eran judíos que también se convirtieron al judaísmo, o sea que tomaban la ley. Acordémonos que al pueblo de Israel se le habían dado unos mandamientos, se le habían dado una ley que cumplir, porque Dios siempre ha tratado con su pueblo. Dios siempre ha tratado con aquellos que ha llamado, con aquellos que ha escogido, aquellos que le temen y hacen justicia. Esos son los cuales Dios siempre les ha dado mandamientos. Acordémonos que los gentiles no tenían ninguna ley. Ellos hacían lo que querían. Ellos hacían como todas las naciones, tenían ídolos, adoraban a otros dioses, se llamaban pecadores. Pero cuando se trataba del pueblo de Israel, se hablaba del pueblo de Dios, un pueblo con el cual Dios había escogido, aleluya, por medio de un hombre que le creyó. Nosotros vemos cómo el pueblo de Israel aumentaba en número y se iba cumpliendo lo que Dios le había dicho a Abraham, que su descendencia iba a ser como la arena del mar y como las estrellas de los cielos. Nosotros sabemos que el pueblo de Israel aumentó en gran manera. Hermanos, los judíos están por todo el mundo. No hay un lugar, un país, creo, donde podamos ir donde no haya un judío dispersado, porque sabemos que también fue un castigo que Dios le dio al pueblo de Israel por cuanto no lo quisieron recibir. Desde antes que Jesucristo viniera, nosotros sabemos que por la desobediencia del pueblo de Israel, Dios los mandó cautivos a diferentes naciones. Dios los castigó sacándolos de su tierra y haciéndolos extranjeros y peregrinos por toda la tierra. Y así, después que nuestro Señor Jesucristo vino y no quisieron creer también en Él, fueron dispersados por todas las naciones. Los judíos están por todas partes.
Alabado, pero siempre Dios ha tenido un trato con ellos. Es por eso que Jesucristo primeramente fue a los judíos. Nosotros también vemos a Pablo y a los apóstoles también predicándole a los gentiles. Nosotros sabemos que Pedro, como lo dice Pablo, Pedro fue escogido para que le predicara a los judíos, pero a Pablo Dios lo escogió para que le predicara a los gentiles. Y nosotros hallamos unos acontecimientos, personajes que no eran judíos, pero que sí creyeron en nuestro Señor Jesucristo. Y hallamos una lectura, gloria a Dios, alabado sea Dios para siempre, maravilloso, aleluya, gloria a Dios. Vemos a Pablo primeramente diciéndole, aleluya, a los judíos, enfrentando a los judíos, lo que le decíamos, porque ellos no quisieron recibir el evangelio. Mire, Pablo se dirige a los judíos y le dice: varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios. O sea que entre los judíos siempre habían personas que eran temerosas a Dios, pero también habían personas que no temían a Dios y creían como todos los demás, no cumplían la ley de Dios, no eran justos delante de Dios. Dice: a vosotros es enviada la palabra. A vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Eso está en Libro de Hechos, capítulo 13, versículo 26 al 28. Es Pablo enfrentando a los judíos, como les decía, eran descendientes de Abraham, del linaje de Abraham. Aleluya, pero habían unos que temían a Dios, pero también habían otros que no temían. Por eso él se dirige a los judíos y le dice: varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, esa persona que creyó a Dios, como le digo, y fue constituido amigo de Dios por creerle a Dios, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que le matase. Veamos lo que dice 13:46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: mire, enfrentando a los judíos, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no juzgáis digno de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Ya dijimos quiénes eran los gentiles: aquellos que no temían a Dios, que creían en otros dioses, que no hacían justicia ni temían a Dios. Alabado sea Dios para siempre. Esos eran los judíos. Esos eran a quienes Pablo y Bernabé se enfrentaban, reprochándoles el no creer, por no creer a esa salvación que Dios les estaba enviando. Dice: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. O sea que primeramente ellos escogían hablarle a los judíos por la promesa que de Dios había para con ellos. Mas puesto que la desecháis, les dijo Pablo, y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Y nosotros sabemos que Dios siempre ha sido misericordioso. Por eso estamos predicando con el tema: ¿quién será salvo? Nosotros sabemos que Dios no tiene acepción de personas. Es por eso que Jesucristo dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere, fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Nosotros vemos a Jesús. Cuando Jesús anduvo caminando por las calles de Israel,
Alabado Dios. Un hombre. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre para siempre. Una mujer, perdón, primeramente. Vamos a hablar de esta mujer. Después vamos a hablar de este otro hombre. Dijo, lo encontramos en Marcos 7, del 25 al 30. Dice así: porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, de Jesús, vino y se postró a sus pies. La mujer, mire, era griega y sirofenicia, o sea que no tenía parte ni suerte con los judíos, no era del pueblo de Israel, no era del pueblo escogido, era una mujer, dice, lo dice bien claro, griega y sirofenicia, de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. O sea que esta mujer gentil, que no era judía, tenía una hija que estaba siendo atormentada por un demonio. Mire, hermano, yo no le deseo esa situación a nadie. El ver a una persona poseída por un demonio, hermano, mire cómo el demonio toma ventaja de los seres humanos y los posee, los tortura, los aflige, los desespera. Mire, hermano, casi los matan en vida, porque los torturan de una manera en el cual, porque el ser humano, acordémonos que es limitado. También acordémonos que Satanás y sus demonios tienen poder. Nunca igual al de Dios, nunca igual al de Jesucristo. Pero Dios, aleluya, no les quitó ese poder. Él sabrá por qué no se los quitó. Pero los demonios en todo el transcurso de la Biblia nosotros vemos cómo los demonios han tomado ventaja de los seres humanos que no temen a Dios, aquellos que no tienen la protección de Dios, aquellos que no tienen la protección de nuestro Señor Jesucristo, aquellos que no han creído en nuestro Señor Jesucristo, y Jesucristo los proteja de todo mal, de toda posesión demoníaca. Todos aquellos que no tienen la protección de Dios, lamentablemente, están expuestos a que Satanás tome ventaja sobre ellos, los posea y los aflija. Bueno, hay quienes, hermano, hay quienes han sido poseídos por el mismo diablo, que se han quitado la vida. El mismo diablo los atormenta, los acusa y los hace que se maten a ellos mismos. Por eso, esta mujer, yo me imagino la aflicción que esta mujer sentía ver a su hija atormentada por un demonio. No sé cuáles eran las consecuencias, no sé cuál era la situación que esta joven vivía, porque era, me imagino, una joven poseída por un demonio. Lo relata la madre. Dice, la mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Yo me imagino la desesperación de esta madre viendo a su hija poseída por un demonio. En determinado momento, en otra parte de la Biblia habla como otro joven fue poseído por un demonio, y los discípulos dice que oraron por el joven, pero no pudieron echar fuera al demonio. Dice que el joven se revolcaba en el suelo cuando Jesús venía, y le dijo el padre del muchacho: Jesús, mira, mi hijo está endemoniado, poseído por un demonio, y he dicho a tus discípulos que echen fuera el demonio y no han podido. O sea, ¿qué pasaba en este momento? Los discípulos habían tratado de reprender al demonio y echarlo fuera del joven, pero no habían podido. Y Jesucristo le reprochó su incredulidad. Y el hombre, el padre del muchacho, le dijo: Jesús, ayuda a mi incredulidad. O sea que ese es el problema en la gente, que hay incredulidad. Porque la Biblia dice que todo el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. Y en esa ocasión vemos cómo ese hombre le pide a Jesús que le aumentara la fe.
Me imagino la desesperación. Y le dice a Jesús: ¿desde cuándo le sucede esto? Dice: mira, a mi hijo un demonio lo atormenta, y a veces lo echa en el agua, y a veces en el fuego. Pero ten misericordia de mí, y saca al demonio, y echa espumarajos por la boca. Le dijo Jesús: ¿desde cuándo le sucede esto? Le dice el padre del joven: desde que era niño. Gloria al Señor. ¿Por qué razón este niño había sido poseído por ese demonio? No lo sabemos, la Biblia no lo dice. Puede ser que fuera por el pecado mismo de sus padres, o por algo que le pasó a este niño, porque nosotros sabemos que los demonios no respetan edades. Ellos toman niños, jóvenes, viejos, aleluya, de todas las edades. Satanás no respeta edades, no respeta géneros. Dios, miren, la diferencia entre Dios y Satanás es que Dios es caballero. Dios te deja opción a ti si quieres creer en Él. Él te da la opción de creer o no creer. Lo único que si crees, tienes la salvación. Si crees, tienes la protección de Dios. Si tú crees y eres bautizado, Dios está contigo. Dios te escucha cuando tú le pides. Él te protege, Él te guarda. Pero Satanás no respeta. Él no le anda preguntando a la gente si le quiere dejar entrar. Satanás se mete y no pide permiso. Cuando la gente peca, Satanás tiene toda la autoridad de poseer a la gente y atormentarla, porque no tiene la protección, porque todo aquel que peca no tiene la protección de Dios. Es mentira aquellos que dicen que Dios les oye y todavía viven en pecado, hacen lo que ellos quieren, no obedecen la ley de Dios. Se contradicen a ellos mismos, porque Dios no puede morar con el pecado. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Así es que si tú, amigo, quieres tener comunión con Dios, arrepiéntete de tus pecados y créele a Dios, créele a Cristo y obedece su palabra, y el diablo no tendrá ninguna autoridad sobre ti, porque eso es el privilegio de todos aquellos que creemos, obedecemos a Dios, hemos sido bautizados, como dijimos la última vez, hemos nacido de nuevo, obedecemos al Señor Jesucristo en su palabra y tratamos de vivir conforme a su palabra. Y nosotros vemos cómo este hombre vio a su hijo libre, porque dice que Jesucristo le ordenó al demonio y este salió fuera. Y los discípulos le preguntaron cuando estaban a solas con Jesús: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos sacarlos? Le dijo Jesús: este género no sale sino con ayuno y oración. O sea que, aleluya, no todos los demonios, acordémonos que entre los demonios hay demonios de diferente rango, unos que son más poderosos que otros. O sea que nosotros, por eso, como hijos de Dios, tenemos que llenarnos de la presencia de Dios, tenemos que buscar a Dios en ayuno y oración, tenemos que leer la palabra, tenemos que obedecer a Dios para que Satanás no tenga ninguna autoridad sobre los hijos de Dios. Alabado sea Dios. Este hombre vio a su hijo libre. Me imagino este hombre, la aflicción cuando veía a su hijo que el diablo lo quería matar. Dice que lo tiraba, hay veces lo tiraba al agua o hay veces lo tiraba al fuego para matarlo, y tiraba espumarajos por la boca. Gloria a Dios. En esta ocasión estábamos leyendo de esta mujer que no era judía, porque acordémonos que Jesucristo fue primero a los judíos. Entonces, mire, se desata una conversación entre esta mujer y Jesús. Dice: y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, mire lo que le dijo Jesús. Acordémonos que el privilegio primeramente era para los judíos. De eso estamos hablando, el pueblo de Dios, al cual Dios le había hecho una promesa si obedecía a su palabra. Mire, Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos. ¿A quién se está refiriendo? A los hijos, a los judíos. Porque no está bien tomar el pan de los hijos
y echarlo a los perrillos. Mire, Jesucristo le estaba diciendo a esta mujer que los judíos eran los hijos por el llamamiento, por la elección, por la promesa que Dios le había hecho a un hombre. Estos eran los hijos de la promesa, los judíos. Por eso le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Claro, en una casa, imagínense, ¿qué padre va a preferir darle el pan a los animales que a sus hijos? Primeramente tiene que alimentar a sus hijos, y si sobra se lo da a los animales, a los perros. Entonces a esta mujer Jesús le estaba diciendo perrilla. Mire, eso le estaba diciendo, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y mire, pero esta mujer, parece que la necesidad era grande. Parece que esta mujer había tanta angustia en ella, pero que se humilló delante de Jesús, porque eso es lo que Dios quiere. La Biblia dice que al altivo Dios lo mira de lejos, pero al que se humilla, Dios lo mira de cerca. Gloria al Señor. Qué privilegio humillarnos delante de Dios, aceptar, reconocer que no somos nada delante de Dios, que no teníamos arte ni parte con el pueblo de Israel. Nosotros que no somos judíos no teníamos esperanza de salvación. La salvación viene de los judíos por la promesa que se le fue hecha a Abraham. Pero esta mujer, mire hermano, tanto era la necesidad de esta mujer, tanto era la angustia de ver a su hija endemoniada. No sé qué es lo que la hija hacía, no lo dice, pero yo me imagino que cuando esta madre veía a su hija endemoniada, se afligía, se preocupaba, porque ¿quién no se va a preocupar por sus hijos? Nosotros, como dijimos, Satanás no respeta edades, no respeta géneros. Él se mete y atormenta a todos, pero ya dijimos a quienes atormenta: a aquellos que no obedecen a Dios, aquellos que viven pecando, aquellos que viven en obediencia al pecado y no quieren someterse a la ley de Dios, y dicen que son de Dios, y dicen que son hijos de Dios, dicen creer en Cristo, pero viven en pecado, hacen de toda clase de pecado, no temen a Dios, porque la Biblia dice que Dios se compadece de aquellos que le teman y hacen justicia. Alabado sea Dios para siempre. Pues esta mujer, vemos que no era judía, era gentil, y Jesucristo le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarle los perrillos. Mira, esta mujer se humilló y respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. O sea que esta mujer le dijo: sí, Señor, yo sé que soy una perrilla, yo sé que no tengo parte con tu pueblo, pero mira, Señor, yo creo que tú eres un Dios misericordioso. Yo creo que tú no haces acepción de personas. Yo creo, Señor, de que de quien se humilla, tú tienes misericordia. Y le dijo: pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo Jesús: por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Mira, esa es la misericordia de Dios. Por eso Jesucristo dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. En ese momento esa mujer estaba creyendo, por eso había ido a Jesús, por eso había acudido a Jesús. Ella sabía que Jesús andaba por allí y que ella puso su fe en que Jesucristo tenía poder para echar fuera el demonio de su hija. Ella creyó y el milagro le fue hecho. Entonces, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó a su casa, es más, la hija ni siquiera iba a ir con ella. Nosotros sabemos como un enfermo, cuando nosotros nos acercamos a Dios,
y estamos pidiendo con un enfermo que está en el hospital, sabemos que nosotros somos un canal de bendición para todos aquellos que necesitan, aún para los que están en la casa, en cama de muerte, ya están desahuciados. Nosotros vamos a Jesús, acudimos al Padre en el nombre de Jesús y le pedimos misericordia por la necesidad de aquella persona, y Dios nos escucha, porque Jesucristo nos justifica delante de Dios y el Padre nos escucha en el nombre de Jesús. El Padre hace milagros. Entonces, esta mujer, su hija, estaba en su casa, pero Jesucristo le dijo: ve, el demonio ha salido de tu hija por esta palabra. Entonces, cuando dice, y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a su hija acostada en la cama. Ya la hija estaba relax, ya la hija estaba, aleluya, descansando, porque ya no había demonio que la atormentara. ¿Por qué? Porque la madre, oiga, la madre había creído que Jesucristo tenía poder. Mire, esto vale. Nosotros podemos orar por las personas y Dios puede hacer el milagro, pero lo más importante antes de recibir una sanidad es recibir la salvación. Es por eso que primero, antes de nosotros orar por una necesidad de alguien que no tiene a Cristo, lo primero que le decimos a las personas es que crean en Jesucristo, que acepten a Jesucristo como su único y verdadero Salvador, porque antes de la sanidad es primeramente la salvación. Porque de qué nos serviría si somos sanos, no tenemos ninguna enfermedad, y cuando nos moramos nos vayamos al infierno? De nada nos sirve todas las sanidades o los milagros que Jesucristo podría haber hecho en nuestros cuerpos si al final nos vamos a perder en el infierno. No, es por eso que nosotros primeramente, antes de orar por una necesidad, por alguien, por una enfermedad, primeramente oramos para que esta persona acepte a Jesucristo como su único y verdadero Salvador. Como predicábamos, ¿quién será salvo? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Eso está escrito y no lo podemos cambiar. Alabado sea Dios. Esta mujer se acercó a Jesús creyendo, pero acordémonos que desde el momento que esta mujer se acercó a Jesús es porque ella creyó en nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que Jesucristo le dijo: ve, por esta palabra el demonio ha salido de tu hija. Alabado sea Dios. Mi alma le adora y le bendice. En otra ocasión nosotros vemos a otro hombre, un centurión. Lo encontramos en Mateos 8:5 en delante, y dice así: mire, esta otra necesidad, este otro hombre que vino a Jesús, no pidiendo por él, sino pidiendo por un criado suyo que estaba enfermo en casa, así como la mujer sirofenicia. Dice la nación de la cual esta mujer era, porque ahí especifica que no era judía, no era del pueblo de Israel, de los escogidos, como podemos decir, de los cuales era la promesa. Era una mujer que no tenía arte ni parte para la salvación. Pero hablamos ya que Jesucristo es misericordioso. Aleluya. Él ama a todo el mundo, Él ama a todas las criaturas, pero lamentablemente hay personas que no van a creer en Jesús. No todo el mundo va a ser salvo, no todo el mundo va a creer. Alabado sea Dios para siempre. Nosotros vemos a este hombre, lo encontramos en Mateos capítulo 8, versículo 5 en delante. Dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión. Un centurión era un jefe del ejército romano. Aleluya, que tenía a su cargo una buena cantidad de soldados. Era un jefe que estaba acostumbrado a dar órdenes a los soldados, rogándole, mire, y diciendo: Señor, o sea que este hombre vino hasta Jesús y no era cerca,
estaba un poco lejos de Dios. Este hombre había venido a buscar a Jesús para pedirle ese favor. Y si vino a Jesús, es porque creyó en Jesús. Es porque él creyó que Jesús era el Hijo de Dios y tenía poder para hacer el milagro que él necesitaba. Y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico. O sea, no era cualquier enfermedad, estaba paralítico, no sabemos desde cuánto tiempo, gravemente atormentado. O sea que no era solamente paralítico, sino que estaba atormentado. Ahí no dice si era por un demonio y qué, pero cuando nosotros vemos las personas están atormentadas, es porque tienen un padecimiento grande, tienen una enfermedad grave. Están atormentados, no tienen paz, no tienen gozo, no tienen tranquilidad. Está su mente perturbada. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Mire, lo bueno de este hombre, que Jesucristo no le dice lo mismo que le dijo a la mujer. Él sabía que el hombre no era judío. Él sabía que era un soldado romano. Era un gentil. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. O sea que Jesús no le dijo no como la mujer que le dijo perrilla. No le dijo: deja que primero se sacien los hijos. A este hombre le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, mire, reconociendo también este hombre, le dijo: Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. Mire que fe de este hombre. A este hombre nosotros vemos la primera oportunidad cuando la mujer le pide que eche fuera el demonio. No le dice que iba a ir, sino que le dijo: por esta palabra el demonio ha salido. O sea que él no le dijo que iba a ir a su casa. Pero a este hombre, a este centurión, Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Pero el centurión se sintió sucio, se sintió inmerecedor de la misericordia de Jesús, se sintió que no era digno de que el Señor Jesús entrase a su casa. O sea, se creía que era demasiado pecador para que Jesús viniera a su casa. Pero nosotros sabemos que Jesucristo es el que conoce los corazones. Él sabía lo que había en el corazón del hombre. Primeramente fe. Primeramente este hombre que creyó que Jesucristo tenía poder para sanar a su criado. Y por eso este hombre había venido y acudió a Jesús. Entonces este hombre reconoce su pecaminosidad. Él le dijo: no soy digno de que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Mire, esto era humildad y fe, las dos obrando al mismo tiempo. La humildad del hombre que no se creía digno de que Jesús entrara bajo su techo, y también le creyó que si Jesucristo nomás decía la palabra, su criado sanaría. Porque también le dijo: porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mi orden soldados, y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Mire, Jesús quedó maravillado, hermano y amigo. Jesús se sorprendió de la fe de este hombre. Jesús se sorprendió de cómo este hombre creía en él. Él le dijo, lo confesó. Le dijo: porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis hombres soldados, y digo a este: ve, y va, y al otro: bien, ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló, mire, y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. O sea que Dios estaba comparando, Jesús estaba comparando a este hombre con la multitud de judíos que solamente
venían a él para aprovecharse de él. Hay unos venían por los peces, otros venían para tentarlo, para ver en qué lo agarraban, para acusarlo y matarlo. Pero este hombre había venido porque había creído en Jesús. Es por eso que Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. O sea que es por eso que para ser salvo no se necesita ser judío. Para ser salvo solamente lo que necesitamos, amigos, es fe. Creer que Jesús es el Hijo de Dios y que Él nos da vida. Él nos justifica delante de nuestro Padre Celestial. Y por eso somos justificados para salvación por medio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Creyendo en nuestro Señor Jesucristo. Este hombre creyó. Alabado sea Dios para siempre. Este hombre creyó y Jesucristo se maravilló. De cierto os digo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y el versículo 13 dice así: cuando el centurión llegó a su casa, entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sano en aquella misma hora. Mire, en aquella misma hora que creyó ese hombre y Jesucristo dijo: tu criado es sano, ese hombre recibió el milagro. Mire, hermano, qué importante es creer, qué importante es que creamos en nuestro Señor Jesucristo, que creamos que Él es el Hijo de Dios y que solamente a través de Él podemos ir al Padre, y por medio de Jesús nosotros podemos obtener la salvación, porque no hay otro medio en el cual podamos ser salvos, solamente en Cristo Jesús, Señor nuestro. Poniendo nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, seremos salvos de la condenación eterna. Es por eso que es necesario que creamos en nuestro Señor Jesucristo con todo nuestro corazón. Alabado sea Dios para siempre. Vamos a leer otro pasaje. Miren, hermano, cómo aquellos que creían, todos los que creyeron en nuestro Señor Jesucristo, recibieron la promesa de salvación, recibieron bendición por el creer en todo su corazón. Vamos a estar leyendo esta lectura. Mire, hallamos a un hombre que era, dice, como las personas también que son rectos delante de Dios, que son temerosos delante de Dios y hacen justicia, Dios también les da la oportunidad. Dios también les hace reconocer la condición en que están y qué es lo que tienen que hacer para ser salvos. Porque acordémonos que por la ley ninguno podía ser salvo. Acordémonos que la justicia por la ley a nadie salvaba. Para ser salvo, acordémonos que los israelitas que vivieron en el tiempo de Jesucristo tuvieron la oportunidad de pasar de la ley a creer en nuestro Señor Jesucristo, y pocos lo hicieron. No fueron muchos los que creyeron en nuestro Señor Jesucristo. Y aquí hallamos, en esta lectura hallamos un hombre que era temeroso y justo delante de Dios. Hablamos de un etíope, eunuco, que dice que era tesorero de la reina de Candace. Era un hombre importante y dice que había venido a adorar a Dios. Si había venido a adorar a Dios, es porque había recibido la ley como todo judío. Vivía como todo judío, temeroso delante de Dios. Aquellos judíos que creían, que murieron creyendo que venía un Mesías. Este hombre dice que había venido a adorar a Jerusalén. Y como nosotros sabemos que a Dios no le pasa nada por alto, Dios no dejó que este hombre se fuera sin la salvación para su lugar de regreso. Es por eso que Dios, mire hermano, es la misericordia de Dios, que aunque nosotros ignoramos la verdad, creemos y hacemos
méritos delante de Dios, creyendo a Dios. Somos temerosos y somos justos, pero nos falta la verdad. Hay quienes son temerosos a Dios y son justos, pero ignoran la verdad. Los han engañado, viven en engaño. Es por eso que Dios va a tener que hacer cualquier cosa para mostrarles la equivocación en que están, que aunque temen a Dios y en que tratan de obedecer a Dios, no pueden hacerlo, no pueden tener comunión a Dios, porque el único medio que hay ahora es nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que la ley terminó cuando Jesucristo vino. Por tanto, todos aquellos que creían en la ley tenían que ahora creer en nuestro Señor Jesucristo. Acordémonos que la ley solamente fue una guía para guiar a su pueblo a la promesa que era nuestro Señor Jesucristo. Y este etíope eunuco era un hombre así que creía en la ley, pero le faltaba hacer un pacto con nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que Dios envía un ángel. Mire, hermano, lo que Dios tiene que hacer para sacar del error a mucha gente que quieren agradar a Dios, pero no saben cómo, ignoran la verdad, los han engañado, los han guiado por un camino de mentira. Esto era este hombre. Mire, lo que Dios tuvo que hacer, enviar a un ángel y a un ser humano a darle el mensaje a este hombre. ¿Y a quién usó primeramente? Mire, lo encontramos en el capítulo 8 del libro de Hechos, 8:26 dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó, la obediencia del hombre también. Es por eso que nosotros, hermanos, los que predicamos la palabra, los que hablamos de la palabra, tenemos que ser obedientes a Dios. Si Dios nos manda a un determinado lugar, tenemos que ir. No tenemos que resistirlo, porque nos vamos a meter en problemas también con Dios. A este hombre, a Felipe, un ángel vino y le habló y le dijo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Ese era un hombre importante, era un hombre, hermano, que manejaba mucho dinero, manejaba el dinero de una nación. Mire, era el tesorero de la reina de Candace. Dice, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. O sea que era un conocedor de la palabra, aunque no la conocía ni la entendía, la leía. Como dijimos, no entendía lo que leía. O sea, él era temeroso a Dios y era un hombre justo, pero no conocía, no tenía la revelación de Dios para entender la palabra. Eso es lo que estuve hablando en el tema anterior, que los que entienden la palabra solamente son los que han nacido de nuevo. Dios les abre el entendimiento a través del Espíritu Santo. Entonces dice que este hombre volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acordémonos que Felipe venía a pie, y le dijo el Espíritu: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, o sea que Felipe, obediente también a Dios, le oyó. En esta ocasión ya no fue el ángel, sino el Espíritu Santo que le dijo a Felipe que se acercara al carro. Y le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, le pregunta a Felipe, al eunuco: ¿entiende lo que lees? Amigo, ¿entiende lo que lees? Amigo que no tienes a Cristo, ¿entiende lo que lees? Cuando lees la Biblia, amigo, ¿entiende lo que lees? ¿Quieres entender lo que lees? La palabra de Dios, porque podrás entender cualquier cosa que leas, un libro de lo que quiera que sea, el periódico, pero estamos hablando de la Biblia.
que es la que nos hace nacer de nuevo del agua y del Espíritu, la que nos lleva al cielo por creer en nuestro Señor Jesucristo y obedecer su palabra. ¿Entiende lo que lees? Felipe le preguntó al eunuco dice que leía al profeta Isaías. Nosotros sabemos que el profeta Isaías es el profeta mesiánico, el que habla de lo que nuestro Señor Jesucristo iba a padecer en la carne y que iba a morir y que al tercer día iba a resucitar de los muertos. Y le dijo el eunuco, mire, él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Mire qué tremendo. El eunuco reconoció y le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiera. Mire qué humildad de este hombre tan importante. O sea, era un hombre rico, importante, con un puesto en el gobierno, y rogó a Felipe, le rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Amigo religioso, tú tienes la misma humildad que tuvo este hombre. Cuando tú no entiendes algo, tú le pides con humildad a aquellos que conocen la palabra que te la explique y la crees. Es que tú te humillas y pides que se te explique lo que no entiendes. No, lo que haces es contradecir, lo que haces es refutar, lo que haces es enfrentar a los hijos de Dios. Aunque no tengas la razón, los enfrentas porque no conoces la verdad. Acuérdate que no tienes la revelación del Espíritu Santo, que solamente se recibe a través del nuevo nacimiento por nuestro Señor Jesucristo. Entonces este hombre no había nacido de nuevo, creía en la ley. Él adoraba a Dios, pero todavía estaba creyendo en la ley. No había creído de corazón, o sea, no había hecho un pacto con nuestro Señor Jesucristo de creer en Él. Pero en esta ocasión le dice, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y le rogó a Felipe. Mire, nosotros tenemos que rogarle a la gente, hermano, para que nos escuche. Nosotros que tenemos que suplicarle a la gente que nos escuche para explicarle cómo ser salvo. Orgullosos que son, vanidosos. Dicen creer en Dios y no creen a la palabra que les predicamos. Dicen creer en Dios y no saben ni lo que hablan, no saben lo que creen, no saben que creen en vanidades, que adoran vanidades. No adoran al verdadero Dios. Este hombre dice que venía de adorar a Dios, pero sabemos por la palabra que ninguno podía ser salvo por la... Aleluya, gloria a Dios. Le adoramos, le adoramos, le adoramos, le adoramos. Bendecimos su nombre. Mire, gloria a Dios. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Mire la pregunta que le hace el eunuco a Felipe. Dice, te ruego que me diga, otra vez le suplica, le ruega que le explique, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Como le dije, la gente ahora en estos tiempos, en vez de suplicar o pedirle a uno que uno les explique, lo que hacen es contradecir, lo que hacen es enfrentar. Pero este hombre dice que le suplicó a Felipe que le dijera de quién decía, de quién hablaba el profeta. Y mire, le sigue diciendo, encontramos en Hechos 8:35 delante. Entonces Felipe, abriendo su boca, y entra el mensaje de Felipe, y comenzando desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús. Eso es el proceso, amigo, que dices conocer
a nuestro Señor Jesucristo, pero estás fuera de lo que dice la palabra del Señor. Necesitas escuchar la palabra del Señor. Necesitas saber qué es creer en nuestro Señor Jesucristo. Necesitas saber qué hacer para poder tener entrada en el reino de los cielos. Necesitas que se te explique cómo creer en nuestro Señor Jesucristo para poder ser salvo. Y mire, y yendo por el camino, o sea, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. O sea que por medio de esa profecía que venía leyendo el profeta, Felipe empezó a explicarle el evangelio de Jesús. Y dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: he aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? O sea, hablamos anteriormente en el mensaje anterior que para heredar el reino de los cielos hay que creer en nuestro Señor Jesucristo, nacer del agua y del Espíritu y ser bautizado en agua, que significa muerte al pecado y vivo para Cristo Jesús. Felipe le dijo: mire, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es lo único que tenía que hacer, mire. Pero acuérdense, mire lo que le dijo Felipe: si crees de todo corazón, bien puedes. O sea que es necesario creer de todo corazón. Como le dije la última vez, no solamente creer de diente a labio. O sea, creo en nuestro Señor Jesucristo y sigo haciendo lo que yo quiero, sigo pensando lo que yo quiero, sigo obrando como yo quiero y no obedezco la palabra del Señor. No, por eso Felipe le dice: si crees de todo corazón, bien puede. Porque Felipe le estaba diciendo, ya Felipe le había hablado del evangelio completo, le había hablado hasta del bautismo en agua. Felipe le había hablado del nuevo nacimiento, creer en nuestro Señor Jesucristo, nacer del agua del Espíritu para ser salvo. Entonces, cuando llegaron a un lugar donde había agua, el eunuco le dijo a Felipe: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puede. Gloria al Señor para siempre. Mira, hermano, qué hermoso mensaje. Allí estuvo el mensaje de salvación para el eunuco. Y dice que después de que el eunuco le dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, entonces mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Allí el eunuco recibió a nuestro Señor Jesucristo, fue bautizado en agua, y por creer y ser bautizado, allí ese hombre nació del agua y del Espíritu. Primeramente, acordémonos que era un hombre temeroso a Dios. Él conocía por la ley, conocía a Dios, pero todavía no había recibido en su corazón a nuestro Señor Jesucristo. Acordemos lo que dice Romanos: si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca. Por eso le dijo Felipe: ¿crees de todo corazón? Aleluya, gloria a Dios. Si crees de todo corazón, bien puede. Y respondiendo dijo: creo que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces mandó parar el carruaje y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Hermano, eso es la misericordia de Dios. ¿Quién será salvo? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Gloria a Dios para siempre. Le adoramos y le bendecimos, hermanos y amigos. Hasta aquí este mensaje, y no dejando pasar, aleluya, orar por aquellos que quieren aceptar a nuestro Señor Jesucristo, aquellos que temen a Dios
creen en Dios, pero no han aceptado a nuestro Señor Jesucristo como su único Salvador. Y leen la Biblia, pero no la entienden. ¿Quieres entender lo que lees, amigo? Acepta a nuestro Señor Jesucristo de todo tu corazón. Sé enseñado, lee la palabra, entiéndela y sé bautizado para que nazcas del agua y del Espíritu. Haz esta oración conmigo, amigo, si quieres aceptar a nuestro Señor Jesucristo como Salvador en esta tarde. Repite esta oración. Señor Jesús, creo que tú eres el Hijo de Dios, que viniste a esta tierra a pagar por nuestros pecados. Moriste en la cruz del Calvario para perdonarme. Te ruego que perdone mis pecados. Límpiame con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Dame tu Santo Espíritu para entender tu palabra y ayúdame a vivir una vida que te agrade. Muchas gracias, Señor Jesús. Gracias por la salvación. Amigo y hermano que nos escucha, que el Señor me los bendiga. Gloria a Dios.